Bienvenidos estimados estudiantes del primer y segundo grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 6. Elaboramos prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. El propósito de esta experiencia es que los estudiantes elaboren prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico de sus familias. Bien, a continuación vamos a presentar la situación significativa de esta experiencia. En la actualidad, el número de reportes de contagios sobre el COVID-19 son diversos en todas las regiones de nuestro país. Como consecuencia, la población ha reaccionado con diferentes acciones y actitudes para sus cuidados. Esto ha generado que para evitar el contagio de esta pandemia, los pobladores de las regiones vuelvan a usar de forma desmedida los envases de plástico, generando un impacto negativo para el medio ambiente. Desde nuestro rol de estudiantes nos preguntamos, ¿qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para generar ingresos económicos en las familias? Entonces, hay que ver estrategias de cómo nosotros poder reemplazar el uso de este plástico que está ocasionando mucho daño al medio ambiente, ¿no? Y para ello vamos nosotros entonces en esta situación a plantear alternativas ecológicas para reemplazar este uso del plástico. Bien, a continuación vamos nosotros a presentar la ruta de aprendizaje de esta experiencia. Recordemos que siempre se parte del reto de la situación, ¿no?, que ya acabamos de leer, que es qué prototipos ecológicos podemos elaborar para que reemplacen los envases de plástico para mejorar los ingresos económicos de las familias. Esta experiencia va a durar 3 semanas. Tenemos esta semana que se va a trabajar la actividad 1, vamos a formular el desafío y recoger información sobre los problemas que generan los envases de plásticos. La siguiente semana, en la actividad 2, vamos a definir las necesidades y generar ideas creativas para reemplazar los envases de plástico. En la actividad 3, vamos a prototipar y evaluar nuestra propuesta incorporando los aportes de los usuarios y usuarias. Como producto final, vamos a obtener el prototipo ecológico que reemplace los envases de plástico para mejorar los ingresos económicos de las familias. Bien. A continuación entonces vamos a desarrollar las actividades concernientes. En esta oportunidad nos corresponde desarrollar la actividad 1. La actividad 1 que vamos a desarrollar esta semana es formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. El propósito de esta actividad es formular un nuevo desafío para aplicar la metodología del Design Thinking. Para ello recogeremos información aplicando la entrevista libre a usuarios, siguiendo una secuencia y algunas recomendaciones. Bien, a continuación entonces vamos a explicar la ficha correspondiente a esta semana. Bien chicos, a continuación voy a explicar entonces la actividad número 1 correspondiente a esta semana. Formulamos el desafío y recogemos información sobre los problemas que generan los envases de plástico. Como evidencia de esta actividad, ustedes van a presentar la formulación del desafío o reto orientado a elaborar prototipos ecológicos que reemplacen los envases de plástico para mejorar el ingreso económico familiar. Y van a aplicar la técnica de la entrevista libre para recoger información. Acá tenemos la situación significativa, ¿no?, que ya hemos leído y nos había planteado como reto qué prototipos ecológicos podemos elaborar que permitan reemplazar los envases de plástico para generar ingresos económicos en las familias. Bien, entonces a continuación yo les muestro alguna información relacionada a alternativas que se pueden usar en reemplazo del plástico. Como acá miren, observen, estos envases han sido elaborados a través de materiales de la naturaleza como son el bagazo de la caña, fécula de maíz, papel, bagazo de trigo. Sí, estos materiales son naturales y se pueden degradar o reintegrarse a la tierra, ¿no? Entonces ya no van a causar contaminación como lo hace el plástico, ¿no? Entonces por acá yo les muestro algunas alternativas que se pueden fabricar envases
pero usando materiales naturales como el maíz, la caña, el trigo, el papel, el tronco del plátano. También se puede usar para envolver, ¿no?, alimentos. Por ejemplo, también se puede usar la harina de yuca, la cáscara de maní, los residuos de esta cáscara para poder elaborar envases, la pepa de la palta, los retazos de tela. También se pueden elaborar bolsos, ¿no?, de retazos de tela, de la cáscara de tuna y piña. También bolsas biodegradables fabricadas con residuos agroindustriales de frutas o vegetales, envases biodegradables a partir de residuos de aceite de palma, etcétera, ¿no? Es algo de lo que yo he podido investigar y espero que les sirva como aporte también para que ustedes, en base a esta información, pues puedan ustedes también plantear adecuadamente su reto desafío. Bien, chicos, entonces a continuación, el primer paso del que parte la metodología de Design Thinking sabemos que es la formulación del reto o desafío, ¿verdad? Entonces vamos a formular el reto desafío. Bien, a continuación yo les pongo un ejemplo. Recuerden que el reto desafío parte de una pregunta retadora que dice: ¿qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen a los envases plásticos para transportar nuestros alimentos? Por ejemplo, el reto desafío podría ser elaborar bolsas ecológicas, ¿sí?, que reemplacen las bolsas de plástico para transportar alimentos, ¿no? Quizás otro reto desafío, de repente, elaborar platos biodegradables que reemplacen a los platos descartables de plástico para poder servir los alimentos, ¿no? Elaborar vasos ecológicos que reemplacen a los vasos de plástico, ¿no?, para poder servir las bebidas, ¿no? También puede ser otro reto, otro ejemplo, ¿no? Elaborar botellas con materiales ecológicos que reemplacen a las botellas descartables de plástico para poder transportar nuestras bebidas, ¿no? También puede ser otro ejemplo, ¿no? Se dan cuenta que lo que mayormente cambia, sí, es esta parte de rojito. Por eso yo le he puesto acá, porque esta parte de rojito puede variar, ¿no? Ustedes lo pueden cambiar. ¿Qué producto podríamos diseñar para elaborar prototipos ecológicos que reemplacen, por ejemplo, las botellas de plástico para transportar o almacenar nuestras bebidas, ¿no? Entonces, en base a ello, ustedes formulan su reto desafío, o que reemplacen a los platos descartables de plástico para poder servir los alimentos, etcétera, ¿no? Hay varias opciones que ustedes podrían trabajar, ¿no? Entonces, en esta primera parte ustedes van a formular entonces su reto o desafío, ¿sí? Una vez formulado el reto o desafío, vamos a pasar a desarrollar la fase de empatizar. ¿Qué quiere decir empatizar? Vamos a ponernos en el lugar de los usuarios, a conocer y a descubrir sus necesidades y problemáticas. ¿Y cómo vamos a descubrir eso? Vamos a tener que recoger información de ellos utilizando en este caso la técnica de la entrevista libre. ¿Sí? Esta entrevista libre, ¿en qué consiste? Bueno, vamos nosotros a realizar una serie de preguntas abiertas, ¿sí?, a un grupo de personas, a cada persona a la cual nosotros vamos a entrevistar. Por acá yo les doy alguna información importante que deben tener en cuenta al aplicar la técnica de la entrevista libre. El primer paso para poder realizar nuestra entrevista es primero elaborar las preguntas que vamos a formular a los entrevistados, ¿no? En este caso van a ser preguntas abiertas, recuerden, no consideren preguntas cerradas que se responden con sí o no, sino tienen que ser preguntas que permitan que los entrevistados brinden respuestas largas que nos proporcionen la información adecuada sobre el reto desafío. Yo acá les pongo un ejemplo. Nuestro reto desafío era elaborar bolsas ecológicas que reemplacen las bolsas de plástico para transportar alimentos, ¿verdad? Entonces, algunas de las preguntas que yo he formulado en relación a este reto desafío para poder descubrir las necesidades y problemáticas de los usuarios son las siguientes. ¿Tiene conocimiento sobre el daño al ambiente que puede ocasionar el uso de bolsas de plástico? ¿Me puede mencionar algunos de ellos? ¿Con qué frecuencia usted realiza sus compras de alimentos y cómo los transporta?
¿Qué hace usted con las bolsas plásticas que acumula en casa? En sus compras de alimentos, ¿en qué prefiere que le entreguen sus productos al adquirirlos? ¿En qué situaciones usted usa bolsas reusables y con qué frecuencia las utiliza? ¿Qué opinión le merece el uso de bolsas ecológicas degradables en reemplazo de las bolsas de plástico? Sí, esas son algunas preguntas que les pongo como ejemplo en relación a mi reto desafío. Pero ustedes van a elaborar sus propias preguntas en relación al reto desafío que ustedes van a plantear. Sí, entonces mínimo 4 preguntas abiertas, ¿sí? Bien, una vez que ustedes ya tienen formuladas sus preguntas, entonces van a aplicar esas preguntas a los usuarios, ¿sí? Y acá les doy un formato donde ustedes van a colocar, ¿no?, toda la información que recojan de los usuarios. Acá van a estar las preguntas que han formulado en este espacio. En este caso, en mi ejemplo, estoy colocando estas preguntas que he formulado acá. Lo estoy colocando acá, las 6 preguntas. Los usuarios que voy a entrevistar. Si entrevisto más, pues agrego a la tabla más celdas. Acá entrevisté solo a 3. Sus datos de los usuarios y las respuestas que me han dado a cada una de estas preguntas. La respuesta 1 es de la pregunta 1. La respuesta 2 de la pregunta 2 y así, ¿no? Y ahí están todas las respuestas que ellos me han brindado a cada una de estas preguntas. Ahora, una vez que yo ya tengo toda esta información, el otro paso, sí, ustedes van a realizar entonces también su entrevista con sus preguntas que formulen a los usuarios que van a entrevistar y van a registrar en este formato las respuestas. Bien, una vez entonces que ustedes ya tienen esta información, en la siguiente fase vamos a organizar toda esta información, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en la otra actividad. Sí, chicos, entonces miren, todo esto es la actividad correspondiente a esta semana. Por último, vamos a evaluar sus aprendizajes alcanzados en esta actividad. Leamos bien el criterio de evaluación y marquemos dónde corresponde. Muchas gracias a todos por su atención. Cuídense mucho. Bendiciones.